25. A ver, antes de continuar con Epigmenio Ibarra, que ya terminó la exposición de Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre, dijo ayer el presidente López Obrador, que era sobre periodistas, persecución de la UIF a periodistas, concretamente a Carlos Loret. ¿Qué dijo Pablo Gómez, Sofía? Sobre denuncias públicas que está haciendo el periodista Loret de Mola, dijo Pablo Gómez. Dice que la UIF recibe reportes, recibe avisos que diariamente se producen justamente para la UIF para prevenir, combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita. En todo este marco, dice Pablo Gómez, la UIF ha recibido y recibirá información de Loret de Mola y la persona que es su socia en su propia empresa, pero simplemente recibe reportes. Ahora, Loret de Mola, dice Pablo Gómez, no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra del consorcio denominado Latinus por delitos de corrupción y delitos de uso de dinero con recursos de procedencia ilícita. Dice que la UIF tiene una investigación, una denuncia en contra de Latinus. Latinus está integrado por 5 empresas. 2 de esas empresas cobran en entidades públicas por conceptos de productos farmacéuticos y servicios de salud. Por esas empresas tienen una denuncia ante la Fiscalía General de la República por actividades de lavado de dinero y vínculos con la corrupción o temas vinculados a la corrupción desde el 20 de mayo de 2021. Pero en esas denuncias no tiene nada que ver Carlos Loret de Mola, porque el señor Loret de Mola no aparece como accionista, como codueño, como ejecutivo, manager, ni gerente de ese consorcio, independientemente de los servicios que le presta a Latinus. Entonces, sí, dice Pablo Gómez, hay una investigación en contra de 2 empresas de Latinus, pero no tienen nada que ver con Carlos Loret de Mola, dice Pablo Gómez. Dice también, el gobierno ha evitado utilizar la vía judicial para combatir la calumnia. No se trata de persecuciones, mucho menos de personas que tienen la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. La connotación, ¿no? Y dice Pablo Gómez, le pido al presidente, me permite hacer un comentario personal, le respondo al periodista que dijo que era una vergüenza que yo, habiendo pertenecido al movimiento del 68, lo persiguiera a él. Le respondo que la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México no tiene nada de qué avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ella un negocio. El consorcio Latinus se ha caracterizado por eso. Con recursos públicos ilegales han hecho negocio, dice. Recursos públicos ilegales. Porque dice que no están ni en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad de estos. Puso una lista de cuáles son los estados que tienen estos convenios con estas 2 empresas de Latinus. Entonces dice, son por otros conceptos, son por conceptos de medicinas y de salud. Entonces eso lo consideran como recursos públicos. Entonces, conclusión, si hay una investigación desde el 2021, investigan y hay una denuncia en contra de la Fiscalía General o del consorcio, o como esté organizada esa empresa, pero nada en contra de Carlos Loret de Mola. Nada. Esa sería la conclusión. Esa es la conclusión. Bueno. ¿Algún comentario? Pues, mira, fue muy claro Pablo Gómez. Digo, a la gente que se dedica a la calumnia, como el señor Loret, no tengo nada que responderle. Me parece que es... Han presentado documentos, han presentado trabajos y desde el poder estigmatizarlos, reducirlos con que son unos calumniadores desde el poder. Pues es el viejo método, es el poder, es muy fácil. Es el poder y la prensa, es el poder y la prensa. Nada más que ahora Pablo Gómez está en el poder. Es lo mismo. Ciro. Sí, Epigmenio. No, sí, Ciro, una cosa muy distinta es hacer periodismo y presentar investigaciones reales. Y otra cosa, productos de espionaje policíaco, policíaco que no tienen sustento. Y no que tienen sustento, no tienen sustento. ¿Quién? No tienen sustento, no han avanzado en absoluto. Ni van a avanzar. Porque ¿Qué van a presentar en la Fiscalía de la Ciudad de México? ¿Van a presentar una denuncia? Por supuesto que no va a avanzar. De lo que se trata es de manchar. De lo que se trata es de inducir. Lo que hace el gobierno.
lo que ha hecho el gobierno estos 6 años. Bueno. Manchar, todo el tiempo, manchar, denigrar, nada más, demeritar. estoy hablando de que no cambiaron y tú tampoco has cambiado. Yo no sé si he cambiado. No se dieron cuenta de lo que les pasó. Oye, yo aquí estoy haciendo el programa que hacía hace 10 años. Pues sí, y el que hacía hace un mes y aquí lo estoy haciendo. Y aquí estamos. Y el país cambia y ustedes no. No, yo no. Ustedes no cambian. Nosotros contamos la información, contamos la historia de todo el día. ¿En qué teníamos que cambiar? Y tú dices que un calumniador connotadísimo. Según el poder y según ustedes, según los propagandistas del poder como tú. Ahora yo soy propagandista. Claro, por supuesto, claro que sí. Está bien. Por supuesto que sí. ¿Sabes qué soy yo? Un ciudadano. Entre muchos. Y que vienen desde el poder, vienes desde el poder a acusar a un periodista de calumniador, desde el poder. Desde el poder, Ciro, desde Palacio Nacional. ¿De verdad tú piensas que Carlos Loret es un periodista? Yo sí, es un periodista, sí, pero pues por qué supuesto bajos que estándares del periodismo tienes. Gracias, Epigmenio. Qué bajos estándares. Epigmenio, gracias por juzgar mi trabajo. ¿Con qué poco te conformas? Yo no me conformo. Él hace su trabajo, pero cuando desde el poder, desde el Palacio Nacional, desde la unidad de inteligencia financiera, desde el aparato de propaganda del poder que acaba de ganar arrolladoramente unas elecciones, hablan de un periodista acusándolo de calumniador. Qué tristeza, ¿eh? A ver. Qué tristeza, sea el periodista fíjate que sea, lo que dijo, el periodista fíjate que lo sea, que dijo Pablo Gómez, sí. para hablar de periodismo en serio, dijo. Para con el permiso del presidente, voy a hacer una respuesta personal a una acusación personal que me hizo este señor. Sí. Y está bien, y dijo, es una vergüenza que un miembro de la generación del 68 que luchó por las libertades me persiga. Y le contestó Pablo Gómez, la generación a la que yo pertenezco, yo no tengo nada de qué avergonzarme. A la gente que se dedica a la calumnia no se le responde. A eso se dedica. Desde el poder, dicen los periodistas, se dedica a la calumnia. No, pero además, todo su esfuerzo fue fallido. ¿Cuál esfuerzo? Su esfuerzo es tratar de hacer un programa, tratar de hacer información, sobrevivir en un medio de comunicación. Sí, Ciro, como ustedes todo lo traducen a que es propaganda. Sí, ¿no? Ciro. Ahora, ahí siguen. Ahora, Loret, todo fue tratar de hacer periodismo. Él hizo su trabajo. Él hizo un trabajo de zapa, él tenía un propósito, destruir a López Obrador y utilizar para destruirlo cualquier cosa. ¿Destruir a López Obrador? Sí. ¿O hacer crítica de una corrupción cercana a López Obrador? No, Ciro, y bueno, favor. Y desde el poder, desde el régimen, desde la fuerza del poder, dicen, es un calumniador, híjoles, no. Desde la fuerza del poder. No solo porque sea Loret, sino cualquier periodista hace un trabajo, investigan al poder, son calumnias. ¿Quién lo dice? El propio poder. ¿Sabes qué es consustancial a la libertad de expresión? El derecho de réplica. Sí. ¿Sabes qué es lo que jamás concede Loret? El derecho de réplica. No. Él mancha. Y miente impunemente, descaradamente, sistemáticamente. No demuestra nada. Sí demuestra. No presentan demuestra documentos. Sí, bueno, en los trabajos que yo he leído de ellos, no demuestra nada. No demuestra nada. Cualquier cosa del tamaño de las que ha presentado Loret, si tuviera visos de verdad, hubiera provocado una catástrofe. Sí, ¿en dónde? No los tiene. No tienen verdad. Bueno. Son invenciones. En fin. Son parte de una campaña de guerra sucia. De guerra sucia. Sí, lo que dice siempre el poder cuando lo critican. Es una guerra sucia. Vamos a ver, ahora regresando, explicas y hablas con amplitud ahora que regresemos. 8:35, volvemos. Epigmenio. A ver, muchos comentarios. Gracias por sus comentarios. Te escucho. A ver, Pablo Gómez fue muy claro. Respondió a una alusión personal. Sí.
Loret dijo que debía sentirse avergonzado, pues como participante en el movimiento estudiantil del 68. Y preso que fue, preso. Y preso. Sí, sí. Un luchador. Debía sentirse avergonzado. Y Pablo Gómez le respondió a título personal y dijo, con la venia del presidente, me permito hablar a título personal. No tengo nada de qué avergonzarme. Y a una persona que se dedica a la calumnia, no tengo nada que responderle. Es lo mismo que yo pienso. Está bien. Lo mismo hizo cuando se me acercó una cámara de latinos y me dijeron, según nuestras investigaciones, les dije, ustedes no investigan. Ustedes orquestan operaciones de linchamiento mediático. Ante calumniadores, a los calumniadores no se les responde. ¿Por qué? Porque resulta que responderles los hace que se victimicen de inmediato. Y resulta que es un periodista frente al poder. No, no es un periodista frente al poder. ¿Qué es? Es un calumniador. Bueno, creo que no nos vamos a mover de ahí. No nos vamos a mover porque tú sigues pensando que es un periodista, un señor que no se dedica a hacer periodismo. El periodismo es una tarea. Dice Kapuczynski que los cínicos no sirven para este oficio. Kapuczynski dice muchas cosas más. Y hay que ver en qué contexto dice eso. He leído tanto como tú la obra de Kapuczynski desde hace 30 años. Sí. Pero bueno, sí. Y siempre sacan Yo lo conocí. Y yo lo leí sin conocerlo. Y una cosa que uno aprende de la gente que conoce. Y lo conocí nada más que primero sobre Centroamérica, cuando la guerra del fútbol. Sí. Y después con Gabriel García Márquez, en una larga conversación. Pero en la guerra del fútbol tú estabas ahí. No, después. Sí, fue en 1970. Cuando en 1980, cuando empecé a ir a El Salvador, en 1981 tuve la primera oportunidad de conocerlo. Y hablamos largo. Y me impresionó el hombre. Y esa frase la tengo tatuada. Sí. Porque siempre considero que una cosa esencial en el periodismo es la compasión. Una cosa esencial en el periodismo es la compasión. Tú tienes la posibilidad como periodista de destruir vidas. Sí. Porque eso, tienes esa posibilidad. Sí, de destruir. Sí. Pero bueno, entiendo. De destruir vidas, sí. De hacer pedazos el prestigio de personas. Tienes esa posibilidad. Tienes la posibilidad de ponerle un mote a una persona y que esta persona tenga que arrastrarlo indebidamente, un San Benito. A eso se dedica Loret, a colgarle San Benitos a la gente. Y eso no es el periodismo. Y además lo hace en el ejercicio de un trabajo propagandístico contra el régimen. Financiado con dinero del erario en parte y financiado con dinero de gente que se dedica al comercio de medicinas. Y eso está ahí, está en las investigaciones. Entonces, pues así es, de eso estamos hablando. Y alguien tiene que decirle a este señor que miente impune y descaradamente. No. Se lo dijo hoy Pablo Gómez y le dijo, no te estamos investigando a ti. Creo, según el seguimiento que hace SPIN, taller de comunicación, se lo han dicho como 500 veces en el sexenio, pero bueno. Y él no ha dejado de decir lo mismo y de manchar el prestigio de todas las personas posibles dentro del entorno presidencial. De todas las personas posibles. Entonces, a mí me parece que esto es así. Y me parece que es una muestra de que no se acaban de dar cuenta
de que el país cambió. Les cambió en las narices. Oye, lo mismo decían hace 6 años, por supuesto que el país cambió y... Que la prensa no cambie. Que el país que cambió, los líderes de opinión, que los líderes de opinión no cambien. Cambiaron. No tengan la humildad de reconocer que hay cosas distintas que suceden en México. De mirar con humildad, desde el asombro, que es también parte del ejercicio periodístico. Uno no llega a ver las cosas con la suficiencia de que lo sabe todo, sino desde las preguntas. Reporteando. Y uno se pregunta qué está pasando. Sí. No dice, va a pasar esto y luego esto otro. Los que hacen pronósticos. Pero en fin. En fin, yo de lo que estoy hablando es que me asombra que seguimos hablando de los mismos pronósticos e ignorando las señales del futuro que ya están en el presente. Ya están en el presente, no va a haber vuelta en U, no va a pintar su raya Claudia con López Obrador, no va a ser más moderada, tiene un mandato. Ese mandato es expreso. Contundente. La gente le dijo, sabemos que no basta con la presidencia. Sí. Sabemos que no basta. En cada mitin a los que yo fui de Claudia, repetía la cosa de la reforma judicial en tono de pregunta, hacía una consulta. Y decía, si ustedes piensan que el Poder Judicial ha de ser transformado, debe reformarse, tienen entonces que pensar en darme los instrumentos para lograrlo. Por eso es el plan C. Y esa argumentación caló hondo. Sin duda, y ahí está el resultado. Caló hondo. Y entonces se la pasan tratando de decir, pero no va a ser así. Bueno, pero eso ellos, ¿no? Pero también ante un poder tan fuerte como el que se tiene ya hoy por parte de Morena, el López Obradorismo, Claudia Sheinbaum, ante eso, pues que haya un poco de crítica, ¿no? Yo no digo que no. O que todos a aplaudir porque obtuvieron 34, 35 millones de votos, todos a aplaudir. No, nada de eso. Entonces, pero tiene que haber por lo menos un análisis de lo que pasó. Y tiene que haber un análisis autocrítico. ¿Escuchaste el programa ayer, nuestro? Ojalá lo hubieras escuchado. Estuvo aquí Gabriel González Molina, el tipo que ha manejado el concepto de los switchers, de la votación, el análisis que hizo, la interpretación de cómo se fue prefigurando y, a final de cuentas, dando el triunfo de Claudia Sheinbaum. Mándenle, ¿no? Si tienes tiempo y ganas, te vamos a mandar esto. Y no creo que haya sido el único análisis, al menos en este programa. Yo hablo por este programa, no hablo por otros. Viene un momento difícil para el trabajo periodístico, no porque los vayan a perseguir o nos van a perseguir los periodistas, es muy difícil criticar a un poder, perdón la redundancia, tan fuerte, tan poderoso, como el que va a tener Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, como el que tiene en este momento Andrés Manuel López Obrador después de elecciones. Muy difícil hacer el periodismo. Sobre todo, y cuando desde ese poder te dicen que eres un calumniador, que denigras el noble oficio del periodismo, bueno, sobre todo mi primera cuando reacción, no tienes... mi acto reflejo es decir, no, pues yo me pongo del lado del periodista, y más contra un poder tan fuerte como el que tiene hoy Palacio Nacional, como el que tiene hoy y como el que van a tener, o va a tener Claudia Sheinbaum a partir de 3 meses. Y ante eso, bueno, pero lo y primero seguir que diciendo, diciendo el país tiene gravísimos problemas de violencia. Y eso no significa que no han cambiado los periodistas o que están en contra del régimen, no. Lo que pasó hace 2 noches en una farmacia de Uruapan, Michoacán, pasó.
con 60 millones de votos, con 30 millones de votos pasó. No es fácil, Epigmenio. Nadie está diciendo que sea fácil. Por eso cuando te dicen desde ese poder que calumnias, híjoles. Nadie está diciendo que sea fácil, pero lo que no se entiende, ese poder es visto, y de tu comentario lo desprendo, como un pesadísimo lastre encima. No, ¿por qué? Y ese poder es expresión de la voluntad democrática del pueblo de México. Entonces no es un peso. ¿Y quién habla de ese poder? No, es un poder. Ese son poder, cosas distintas. Pero es el poder del pueblo. Bueno. Es el poder expresado, entregado por el pueblo. Bueno. Entonces, ese poder no ha sido analizado con profundidad. Se sigue juzgando como si se tratara de un presidente más. Sí. Yo dije, a López Obrador habrá que juzgarlo una vez que deje su gobierno. Habrá que analizarlo. Pero en fin, se nos acaba el tiempo. Oh, qué lástima que no escuchaste el programa de ayer, que además va muy en el sentido de lo que tú dijiste a lo largo de la campaña. Yo te dije en privado, y creo que te lo dije en público el miércoles después de la elección, finalmente tu análisis sobre la marcha del proceso electoral fue la más acertada. Pero ese fue un proceso electoral. Ahora es la construcción de un poder muy grande, muy poderoso. Y es un poder que no tiene que estar exento de la crítica. Nadie está hablando nadie está hablando de aunque hayan ganado por una enorme cantidad de votos. Pero entonces, ante un poder así, lo primero que uno tiene que hacer es reubicarse y reconocer autocríticamente en qué se equivocó y no tratar de aplicar los viejos criterios a juzgar lo nuevo. Está bien. Bueno, dejémosla ahí. Gracias, Epigmenio. Nos vemos el miércoles. Vamos a pausa. Al regresar va a estar aquí la presidenta del Tribunal Electoral. Van a elegir ya al 6º magistrado para poder calificar la elección presidencial. Suponemos que sí. 8:55, volvemos.